Mi nombre es Andrés Madías y junto con Alejo vamos a estar coordinando esta charla. Ambos formamos parte del programa Sistema Chakras de APRESID, cuyo objetivo es dar respuesta a los problemas y desafíos de los productores con rigor científico, a través de la integración del trabajo de los productores, la ciencia y las empresas. Y dentro del programa Chakras nosotros estamos coordinando actualmente una red que aborda básicamente el manejo del maíz en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy la red, dentro del programa Sistema Chakras, está presentando en el ciclo Aprecido en Casa, por lo que le vamos a agradecer si al final de la presentación y de la charla pueden contestar una breve encuesta que nos va a permitir seguir mejorando futuras charlas. Quiero aclararles que todos los micrófonos van a estar silenciados a lo largo de la charla y las preguntas las van a poder hacer en el panel de chat que está a la derecha de la ventana. Cuando terminemos la charla, junto con Alejo, vamos a seleccionar algunas preguntas que hayan hecho y se las vamos a ir haciendo al disertante. Ahora sí, les presento a nuestro disertante, Aníbal Cerrudo, quien es ingeniero agrónomo y doctor, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente se desempeña como investigador y docente en la Unidad Integrada Balcarce. Y dentro de la estructura de la red, se desempeña como el coordinador técnico del proyecto. Así que con esto le damos la bienvenida a Aníbal y damos inicio a la presentación. Bueno, gracias Andrés. Y bueno, gracias a los que están del otro lado. La idea es, como nos dijo Andrés, discutir o charlar acerca de prácticas de manejo del cultivo de maíz, sobre todo orientados al sur de la provincia de Buenos Aires, como el manejo de fecha de siembra, efectos que nos permitan entender, o conceptos que nos permitan entender el efecto de estas prácticas de manejo. Bueno, y sin muchas vueltas, vamos a empezar por lo que es la fecha de siembra. Para muchos va a ser un repaso y después vamos a tratar de ir mechando conceptos, muchas veces ya sabidos, con resultados que estamos obteniendo en la red del sur de Buenos Aires, la red que llevamos adelante en APRESID. Fecha de siembra. En un ambiente sin limitación de agua. O sea, estamos viendo el rendimiento potencial de maíz. No hay limitación de agua, de nutrientes, no hay limitación por plagas, por enfermedades. ¿Qué es lo que vemos? Que a medida que atrasamos la fecha de siembra, el rendimiento cae. Los rendimientos máximos que podemos lograr en nuestros ambientes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, están cerca de las 20 toneladas de grano. Y en fechas bien tempranas, ¿no? Principios de octubre. Y vamos perdiendo rinde potencial o rinde alcanzable en condiciones potenciales a medida que atrasamos la fecha de siembra. ¿A qué responde esta caída en rendimiento? Responde, o sea, el agua no está jugando, los nutrientes no están jugando, responde a que radiación y temperatura, que son las dos únicas variables en este experimento que condujo, por ejemplo, Lucas Bonelli, son las dos únicas variables que se afectan con la fecha de siembra. Entonces, a medida que atrasamos la fecha de siembra, la floración o el periodo que rodea la floración, el comienzo de la etapa reproductiva del maíz, va ocurriendo bajo condiciones de menor energía, por menor radiación. Miren la figurita que tienen a su izquierda, a su derecha, perdón. Van a ver cómo el cambio del verde al naranja, que indica la floración para fechas de siembra tempranas hacia tardías, lo vamos mostrando con el cursor, va ocurriendo en un momento de menor radiación incidente y menor temperatura. O sea, menos energía y menor temperatura que el maíz, que es una especie bastante termófila, es menor eficiencia en el uso de esta energía. Entonces, menos energía, menos eficiencia en el uso de energía, alrededor de floración, que es la etapa donde se define el rinde de este cultivo, menos rendimiento. Esto está claro y lo tenemos que considerar. Muchas veces es pertinente incluso en sistemas de producción reales, donde no falta agua, donde podemos proveer o asegurar la provisión de agua. Ambientes bajo riego, ambientes con napa, suelos muy profundos. Entonces, condición potencial, perdemos rendimiento al atrasar la fecha de siembra. Ahora, cuando vamos a condiciones muy frecuentes en nuestros ambientes, sobre todo en el sur de Buenos Aires, donde tenemos limitaciones en profundidad de suelo. Estas limitaciones en la profundidad de suelo son limitaciones en la capacidad de almacenar agua en el suelo y nos lleva a que con alta frecuencia tengamos ambientes
que no son capaces de abastecer la demanda de los cultivos en algunos periodos del ciclo. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es una situación frecuente, son estas imágenes que les muestro. Esto es para una campaña en particular. Noten, las dos imágenes de arriba es una fecha de siembra temprana, 8 de octubre, en Balcarce. Las dos imágenes de abajo es una fecha de siembra tardía, 25 de noviembre, en Balcarce. Vamos a enero. En enero está floreciendo la fecha de siembra temprana. Decíamos, la fecha de siembra temprana tiene alto rinde potencial. Si no hubiese faltado agua, en este caso en particular, es el tratamiento de fecha de siembra o la práctica de fecha de siembra que más rinde hubiese obtenido. Ahora, ¿qué pasó en este año en particular? Noten cómo el cultivo está muy estresado. ¿Hay alta energía? Sí, hay altísima energía, pero el cultivo no es capaz de transformar esta energía en crecimiento. ¿Qué pasa con la fecha de siembra tardía? ¿Hay estrés? Sí, hay estrés, pero en ese momento el cultivo está en estado vegetativo. ¿Hay menos crecimiento? Sí, en la fecha tardía también hay menos crecimiento. Pero en este momento el cultivo no está definiendo el rendimiento. Vamos a febrero, un mes después. La fecha de siembra temprana ya está llenando, está en la etapa de llenado de verano. Ya pasó el periodo donde se definía el rinde. El cultivo se recupera porque el balance hídrico es más favorable en este año en particular, pero ya un cultivo determinado como el maíz, el periodo crítico transcurrió en una condición adversa, fijó una botella chiquitita, ya no hay nada que hacer, el rendimiento va a ser bajo. En cambio, el cultivo sembrado tarde, en este momento con una mejor condición, está determinando el rendimiento. Entonces, el rendimiento potencial de la siembra tardía era más bajo, pero el rendimiento alcanzado en esa situación particular va a ser más alto que la fecha de siembra temprana. ¿Bien? Entonces, la pregunta ahora es, ¿con qué frecuencia se da esto? ¿Con qué frecuencia se da un mejor balance de agua en febrero respecto a enero? O sea, un mejor balance de agua por una fecha de siembra tardía respecto a una temprana. Y lo que podemos hacer en este caso es analizar los componentes del balance. Por un lado, la precipitación y por otro lado, la demanda atmosférica. Y ahí tenemos un trabajo que hizo Lucas Bonelli. Nos muestra, por un lado, nos muestra la evolución de la demanda. Ven cómo la demanda sube, sigue a la posición del Sol, ¿no? Sube hacia los días con máxima radiación incidente, máxima temperatura, fin de año, principio de año, y después comienza a bajar. Y acá tenemos en las barras la demanda en los periodos críticos de la fecha de siembra temprana y la fecha de siembra tardía, y las precipitaciones. Y lo que podemos ver es que precipitaciones, uno podría decir, bueno, en febrero llueve más que en enero, y eso es algo que va a llevar a que en general haya mayor o un balance más favorable en febrero, pero no es así. O sea, no quiere decir que llueve lo mismo, pero no tenemos argumentos para decir que va a llover más en febrero que en enero en Balcarce, que representa bastante bien al sur de Buenos Aires. Ahora, cuando vemos la demanda atmosférica, sí vemos que es consistente la menor demanda atmosférica en febrero respecto a enero. Es esta pequeña diferencia. Para esta serie de 30 años son 30 milímetros. Parece poco, pero vamos a ponerlo en contexto. Este es un trabajo de Pablo Calviño. Consumo de agua en el periodo crítico de maíz, pero muy útil. Consumo de agua en el periodo crítico de maíz, rendimiento. Note que para estos ambientes restrictivos, cuando el maíz rendía poco, 30 milímetros más de consumo, eso fue una respuesta de 2.500 kilos, un poco menos de 100 kilos por milímetro. O sea que pocos milímetros menos de demanda, que es como que hacia el balance, al balance es como que si le pido menos, es como que le doy agua al cultivo, pueden tener altísimo impacto. ¿Bien? Entonces esto es lo que es el único argumento, analizando las series, que nos permite decir, bueno, es más favorable, o va a ser en general más favorable el balance hídrico para una siembra tardía que para una fecha de siembra temprana. Veamos lo que pasó en ese año en particular. Si hacemos zoom y vamos a buscar distintos sectores en esas parcelas que le mostré recién, y vemos suelos de distinta profundidad, rendimiento, en el eje de las Y, y dos fechas de siembra. En rojo la fecha de siembra temprana que les mostraba, y en negro la fecha de siembra tardía. Y noten cómo, bueno, se ven dos cosas. Primero, el efecto del ambiente sobre la productividad de maíz, sobre todo en la fecha de siembra temprana, y cómo la fecha de siembra tardía no solo en este caso incrementó la productividad, o sea, en promedio el rinde es más alto en todos los ambientes, sino que le quita peso al ambiente.
le quita pendiente a esta curva, estabiliza en gran medida el rendimiento del cultivo de maíz. Y esta es la potencia de la fecha de siembra en el manejo, es levantar el piso, estabilizar el rendimiento. Como vimos, a costas de un techo. Si esto hubiese seguido para acá, tenemos más profundidad, un año que llueva más que este año, que fue un año muy seco, llovieron 100 milímetros entre noviembre, diciembre y enero, este año en particular, se hubiesen cruzado estas líneas, y estaríamos relegando rinde por sembrar tarde. Pero bueno, acá se ve claro la utilidad de esta herramienta y la potencia que tienen los planteos de muchos ambientes del sur de Buenos Aires. Apoyando esto, en un trabajo muy bueno de Diego Rotili, del grupo de la UBA, él usó datos de CREA, de Sudoeste, donde tenían ensayos en siembras tempranas y tardías. Y noten lo que muestra. Acá tenemos la frecuencia de rendimientos. Con líneas sólidas negras, la fecha de siembra tardía, y con segmentada blanca, el temprano. Noten cómo de todo este set de datos, que son varios años, desde 2008 a 2005, varios ensayos en varias localidades del sudoeste, ambientes donde con frecuencia hay ambientes muy restrictivos para el rendimiento de maíz, las siembras tardías se concentran en los rendimientos relativamente altos, están todas concentradas por arriba de 7.000 kilos. No tienen esta cola de bajos rindes que presentan las tempranas. Y cuando lo vemos como en la otra figurita que ven, la figura que ustedes van a ver a la derecha, nos muestra Diego el incremento en rinde que hay la diferencia que hay entre el tardío y temprano, en función del rendimiento del temprano, que sigue moviendo los recursos del ambiente, ¿no? Entonces noten cómo cuando al temprano se le complica, nos vamos para allá, es donde está la gran diferencia con la fecha de siembra tardía. Está muy bueno. Y estamos otra vez viendo lo mismo, es estabilizar la producción, levantar ese piso, y a medida que la productividad del ambiente aumenta, las diferencias se borran e incluso se revierten acá. Bien, esto es clave. Y esto es clave para entender el avance que tuvo el maíz sobre ambientes muy, muy, muy restrictivos en nuestra región. Ahora, estos son datos de hace unos días, de un experimento que estamos llevando adelante para tratar de modelar el secado del maíz. Tenemos una fecha de siembra temprana, en círculos vacíos. No es tan temprana, es de 18 de octubre. Y una tardía, que podría ser más tardía, que es del 15 de noviembre, en círculos llenos grises. ¿Ven? Tiempo, fecha del 2020, o sea, esto es ahora, el último dato es del 4 de mayo, y humedad de grano. Cuando el grano tiene 35% de humedad aproximadamente, que está indicado con estas flechitas, es cuando se alcanza la madurez fisiológica. Deja de ingresar materia seca a ese grano. Desde ahí en adelante el grano va a perder humedad hasta que llegue a la humedad de cosecha. Lo que vemos acá claramente es que, más allá de la productividad, que es lo que acabamos de discutir, cuando uno decide sembrar tarde, y sobre todo en el sur de Buenos Aires, está exponiendo al cultivo de maíz a un ambiente mucho más complicado para secar el grano, más humedad relativa, llevado adelante por las condiciones ambientales, más la temperatura que baja, sube la humedad relativa, entonces la tasa de secado baja y la humedad de estabilización sube. Entonces, si nosotros decidimos sembrar tarde, puede rendir más, puede rendir menos, eso ya lo analizamos, pero lo que es seguro es que va a ser mucho más difícil de secar ese grano. Miren la brecha que hay en humedad hoy por esta diferencia en fechas de siembra, embarcarse, mismo híbrido, mismo lote, mismo manejo, tenemos casi 10 puntos de diferencia. Esto no es una receta, es una condición, un ejemplo. Ahora, otro experimento que hicimos ya hace unos años, con más fechas de siembra, lo que veíamos era, esto es la fecha de siembra y esta es la humedad del grano, el día de la cosecha de la fecha temprana. Y acá vemos cómo a medida que nosotros atrasábamos la fecha de siembra, iba aumentando la humedad de grano el día de esa cosecha, que fue el 14 de junio. Esto, si tirábamos una regresión acá, nos indicaba que para este año en particular, por cada 5 días de atraso en fecha de siembra, a partir de los primeros días de octubre, teníamos un punto más el día de la cosecha. O sea, esto es consistente. No digo que sea una receta, pero vamos a tener más humedad a medida que atrasamos la fecha de siembra. Entonces, aprovechando lo que les acabo de mostrar, esa figurita que nos
que generó Diego con los datos del CREA del Sudoeste, uno lo que tendría que empezar a pensar es, bueno, hoy, secar un maíz de 20% de humedad está costando $16 por tonelada, ¿no? Es más o menos el 13% del ingreso bruto para un maíz de $120. Entonces, usando la función de Diego, ¿no?, que está en el trabajo, nos muestra que más o menos cuando el temprano, en los ambientes donde el temprano está rindiendo 7 toneladas, estaría rindiendo en términos de ingreso o de negocio lo mismo que el maíz tardío. ¿Tá? O sea, tenemos ese 13% de diferencia. Por lo tanto, cuando el ambiente dé para maíces tempranos de 7 más, si esto es así, tendríamos que inclinarnos hacia maíces tempranos, porque vamos a terminar con mayor ingreso. Y cuando el rendimiento de maíz temprano sea 7 o menos, entonces ahí recién tendríamos que pasar a maíz tardío. ¿Lo ven? Tendríamos que empezar a pensar en estas cosas para decidir qué ambientes van a tardío y qué ambientes van a tempranos. Por ejemplo, si a esto le sumamos, a esto se le podría sumar precio. En los últimos años, no sé qué va a pasar el año que viene por la epidemia, o la pandemia, pero últimamente también hay una pérdida en precio cuando se atrasa la cosecha, que es parte de lo que también uno asume cuando siembra tarde, ¿bien? Entonces, si nosotros vamos al 20%, esto se correría hacia abajo. Entonces, cada vez, por ejemplo, para 20% da 6.4 toneladas con este modelo. Entonces, si el maíz temprano da 6.4 toneladas o más, tendría que ser maíz temprano. Y lo que quiero decirles, o sea, ¿cuál es el mensaje? No es una regla, otra vez, esto es empírico, pero es que no hay dudas que la fecha de siembra tiene una potencia altísima para estabilizar rendimientos y es la única manera de que el maíz entre en muchos ambientes. Pero hay muchos ambientes que hoy están en siembras tardías, que si revisamos estas externalidades, a esto le agregamos precio, le agregamos maleza, momento de liberación de lotes, seguramente tendrían que estar pasando otra vez a siembras tempranas. Es como que la impresión es que nos pasamos muchas veces en cuanto a manejo defensivo. No estoy hablando del sudoeste, hay muchos ambientes que, ya les digo, si estamos acá abajo, es imposible, ¿no?, recuperar estas brechas de 4.000 kilos a favor del tardío. Pero en ambientes que son muchos en la provincia en el sur de la provincia de Buenos Aires, que están entre 6 y 8 toneladas para un maíz temprano, es probable que lo más conveniente en muchos casos, si uno empieza a analizar todo este conjunto de factores, sea seguir sembrando el maíz temprano y apoyarse en otras tecnologías que permiten estabilizar e incrementar rinde. Son las que vamos a entrar a ver ahora, ¿no? Aunque no es excluyente, también estas tecnologías van a ir a las siembras tardías, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a centrar en lo que es densidades, mejoramiento genético y tolerancia a estrés, plasticidad reproductiva, y vamos a después terminar con lo que es nutrición del cultivo. Lo que les muestro ahora es un trabajo espectacular que hizo Javier Di Matteo, que pudo regenerar híbridos de distintas décadas, híbridos elite de distintas épocas, y sembrarlos a lo largo y ancho de Argentina. Entonces, este híbrido que les estoy marcando ahora fue el mejor en el 60, o el mejor, era del grupo elite en el 60. Y tenemos estos de acá arriba que eran del grupo elite en 2013, 2010, 1990. Sembraron en toda Argentina. Y acá están presentados como el rendimiento de cada uno de esos híbridos en el eje de la Y respecto al índice ambiental, que era el promedio de todos estos híbridos en cada ambiente. O sea, la productividad del ambiente. Ambientes más restrictivos, ambientes más productivos o menos restrictivos. Y dos cosas se ven claras en esta figura. Una es que estas líneas están ordenadas en función del año de liberación. Hay híbrido que sale al mercado, es híbrido que supera sus precios. O sea, es indiscutible el impacto que tuvo el mejoramiento genético sobre el incremento en rendimientos del maíz en Argentina. Esto también se puede ver como incremento en la productividad del agua. El único limitante en estos ambientes fue el agua disponible. Estos ambientes tuvieron menos agua, estos ambientes tuvieron más agua. Nutrición, sanidad, estuvo todo controlado. Entonces, cada vez más rinde, cada vez más productividad del agua, cada vez más kilos por milímetro de agua consumido por ese cultivo. Ahora, si uno lo mira más en detalle, lo que ve es que en términos relativos,
el incremento fue más alto en los ambientes más restrictivos. O sea, esta diferencia se agranda, el efecto del mejoramiento, cuando nos vamos a ambientes a los más restrictivos de este set de datos. Y esto está relacionado con el incremento en la tolerancia a estrés que presentan los híbridos actuales, fruto del mejoramiento genético que viene recibiendo, ¿no?, el maíz en Argentina y en el mundo en general, pero en Argentina se ve muy claro. Estos sí ya son datos de la red de APRESID del año pasado. 3 localidades del sur-oeste de Buenos Aires. Tonkins, Carué, Dorrego. Noten los milímetros, de diciembre a marzo, donde ocurre gran parte del ciclo de estos cultivos. 300 milímetros, 221, 170, suelos someros, o sea, tuvieron baja precipitación, tenían baja capacidad de tener agua almacenada en el suelo porque tenían perfiles muy cortos, Y noten los rendimientos. 13 híbridos comerciales, son los 13 híbridos que entraron en la red, de empresas que decidieron poner esos híbridos en esta red. Noten los rendimientos. Promedio, arriba de 5.000 kilos, arriba de 5.000 kilos para Carué, 4.000 kilos por 170 milímetros. Es realmente algo sorprendente y es un testimonio de esto que les acabo de comentar, del incremento en la tolerancia a estrés de los híbridos actuales. Ahora, si queremos entender el origen de esta tolerancia a estrés, en maíz tenemos que analizar qué pasó con cada planta, con la planta individual. El maíz nos obliga a esto. Y ahí entramos a analizar esta figura, que nos muestra cuántos granos tiene una planta, en función de los recursos que tiene esa planta en el periodo crítico, alrededor de floración. Para un híbrido viejo, en una línea segmentada, y para un híbrido actual, de los últimos de esa serie que nos mostró Javier, en una línea continua. Noten ya de arranque cómo el híbrido viejo tiene una relación mucho más curvilineal respecto al actual, ¿no? Ahora, si queremos ver lo que pasó con tolerancia a estrés, cuando hay pocos recursos por planta, nos tenemos que concentrar en esta parte de la curva, abajo, cuando hay pocos recursos por planta. Y noten que en este sector de la curva, cuando los recursos por planta bajaban, o sea, nos íbamos a condiciones cada vez más estresantes o más densidad en un ambiente restrictivo, caía más que proporcionalmente el número de granos por planta, y con esto el rendimiento, ¿no? Entonces bajaban los recursos por planta, caía más que proporcionalmente, se desmoronaba el rendimiento por planta, y con esto el rendimiento por unidad de superficie en este cultivo de maíz viejo. Noten que en el híbrido actual ha cambiado. Cuando bajan los recursos por planta, lo hacen más o menos en forma proporcional el número de granos por planta. ¿Bien? O sea, esta pequeña diferencia que nosotros vemos acá, en estas figuras, es una gran diferencia en el campo, en lo que hace a tolerancia a estrés. Las empresas buscaron tolerancia a estrés. ¿Cómo lo hicieron? Seleccionando en altas densidades, en pruebas multiambiente, pero al seleccionar en altas densidades, mucho más altas de las que termina usando el productor, ¿qué hacen? Ofrecen a cada individuo pocos recursos y seleccionan a los híbridos que mejor andan respecto a sus competidores cuando tienen pocos recursos por planta. Javier Di Matteo, en su tesis, Javier fue el que lideró este trabajo, concluye que la densidad es sucedánea, o un sustituto del estrés, y fue muy útil en seleccionar híbridos cada vez más tolerantes a estrés. ¿Cómo se ve esto en el campo? También, no solo como tolerancia a estrés, sino como que los híbridos son cada vez más tolerantes a la densidad. Es cada vez más difícil pasar sin densidad, cada vez más difícil caerse en este abismo de la esterilidad, que yo le digo de plantas estériles, plantas que se quedan sin granos. O sea, las empresas buscaron esto y fueron muy exitosas. No hay dudas. Ahora, noten que en esta parte de la curva, cuando hay altos recursos por planta, cuando, por ejemplo, nos quedamos cortos en plantas y cada planta tiene muchos recursos y crece a altas tasas en el periodo crítico, también hay grandes diferencias. Y estas no las buscaron directamente las empresas, pero hay grandes diferencias. Noten que el híbrido viejo, si por algún motivo nos habíamos quedado cortos en plantas, subestimamos a nuestro ambiente, podía crecer la planta a altas tasas, sí, crecía, pero no podía traducirlo en rendimiento. Tenía una limitación, le llamamos una limitación morfogenética nosotros, que tenía el maíz y no tenían otros cultivos. Ahora, noten el híbrido actual, otra vez, si crece a altas tasas, más o menos mantiene la proporcionalidad
en el número de granos que fija, que es el componente del rendimiento, ¿no? O sea, que si crece a altas tasas, esa planta puede traducirlo en rendimiento por planta. A esta diferencia le llamamos plasticidad reproductiva. Los híbridos actuales tienen mayor plasticidad reproductiva, ya sea por prolificidad, más de una espiga por planta, o por plasticidad en una sola espiga, una espiga que puede incrementar su tamaño mucho, dejémoslo ahí. Hay varios trabajos que muestran esto, Fernando Roth, con Fernando hizo su trabajo, Ciancio de la UBA también lo demuestra. Entonces los híbridos actuales son mucho más plásticos. Hagamos una comparación con soja. Acá tenemos la misma figura para soja, el cultivo más plástico de los que conocemos junto con el trigo, ¿no? Esto es lo que crece en el periodo crítico y este es el número de granos que fija por planta. Una línea recta, prácticamente sin umbral. Noten cómo el híbrido actual es mucho más parecido a la soja que al híbrido viejo de maíz. O sea, el híbrido actual es cada vez más parecido a la soja que al híbrido viejo. Estamos seleccionando o presionando al cultivo de maíz para que se parezca cada vez más a un cultivo de soja, que es el cultivo que menos responde a densidad. Es entendible entonces que el cultivo de maíz responda cada vez menos a la densidad. Difícil pasarse, difícil quedarse corto en plantas. Vamos a usar los datos de la red para chequear esto. Plantas por hectárea. Por hectárea. En Chillar tuvimos precipitaciones y rendimientos relativamente entre 9 y 10 mil kilos. En Carué, por otro lado, tuvimos, hoy les mostré, una condición realmente restrictiva, muy poca precipitación sumado a suelos con baja capacidad de almacenar agua y encima relativamente bueno y un ambiente muy restrictivo. ¿Y qué vemos con la densidad? Que no hubo efecto. En ninguno de los dos ambientes hubo efecto. Uno podría haber pensado que en Chillar, con rendimientos de 10.000 kilos, con 30.000 plantas, estas franjas hubiesen relegado rendimiento por quedarnos cortos en plantas, con el concepto del maíz viejo. ¿Pero qué pasó? Nada. Seguramente se expresó la plasticidad reproductiva de los híbridos actuales que se usaron en este experimento, ¿no? O sea que lo sorprendente en Chillar es esto. El rinde con 30.000 plantas. Vamos a Carué, un ambiente realmente restrictivo. Hubiésemos pensado que con 50.000 plantas, con las condiciones que se dieron, se hubiese derrumbado el rinde. Pero no fue así. Y seguramente acá se expresó la tolerancia a estrés que tienen este mismo grupo de... ¿no? Entonces noten cómo se está comprobando o se está cumpliendo esto que vemos o que ven los trabajos reduccionistas que llevamos adelante en los distintos grupos de investigación. Cada vez menos respuesta a densidad. Claramente que si la respuesta a densidad es cada vez menor, en muchos ambientes o en muchos sistemas lo que ocurre es que la densidad termina bajando, porque la semilla tiene un costo y porque muchas veces reducir plantas también puede ahorrar algunos milímetros de agua, transferir agua, y eso tiene un plus, ¿no? Para entender ese plus de pocos milímetros de agua transferida tenemos que irnos al trabajo de Pablo que les mostré hoy, con pocos milímetros pueden hacer la diferencia en un ambiente restrictivo. Bueno, un comentario. Hay varios trabajos que muestran esto, más allá de esta, son los datos que generamos con la red y está buenísimo mostrarlos, realmente es un orgullo participar en esta red que está generando esta información. Pero, por ejemplo, en el norte, en zona núcleo, en trabajos recientemente publicados muestran mucha más respuesta de densidad de la que vemos nosotros en el sur. Entonces, esto en principio anda muy bien para el sur de Buenos Aires. Puede haber algunos mecanismos que expliquen mayor respuesta de densidad en otros ambientes y Fernando Ross actualmente está estudiando eso y va a tratar de avanzar en entender por qué puede ser que en alguna condición haya mayor respuesta a la que nosotros encontramos. Bien, hasta acá hablamos de fecha de siembra, hablamos de mejoramiento genético y cómo impactó en la productividad del agua, que lo tienen acá en este resumen, cómo se redujo la respuesta de densidad, porque hay más tolerancia de estrés, pero también más plasticidad reproductiva, entonces cada vez es más difícil pasarse en plantas, cada vez es más difícil quedarse corto en plantas, esto nos permite nuevos manejos de densidad y nos permite ir a ambientes muy restrictivos.
Ahora, ¿qué pasa con la nutrición del cultivo? Y este trabajo es un trabajo que les muestro, es un trabajo que hizo Mariana Robles, muy bueno, para mí es espectacular. Ella aprovechó esta serie de híbridos que se habían regenerado, que lo había regenerado Javier Di Matteo, generó distintos ambientes de disponibilidad de nitrógeno. Entonces, este es un resumen que les hago yo. Acá está el híbrido más viejo de la serie, que era de 1960, y en este caso hay un híbrido del 2010 en azul y un intermedio de 1990 en rojo, ¿no? Y tenemos el nitrógeno que absorbió ese cultivo en kilos por hectárea y el rendimiento que tuvo ese cultivo. Entonces, a priori se ve que otra vez los puntos azules están por arriba de los rojos están por arriba de los amarillos. El rinde de maíz es cada vez mayor. Ahora, la pendiente, o sea, ¿por qué puede subir el rinde? O sea, vamos a analizar la relación rinde-nitrógeno absorbido. El rinde podría subir porque a misma cantidad de nitrógeno absorbido rinde más el cultivo. Sería lo que pasó, por ejemplo, entre este punto que estoy marcando y estos puntos de acá, ¿no? O sea, no absorbe más, rinde más con el mismo nitrógeno absorbido, o puede rendir más porque absorbe más nitrógeno, o sea, me voy para este lado, ¿no? La pendiente de cada uno de estos puntos al origen es la eficiencia de uso del nitrógeno. Por ejemplo, si yo me voy de este punto a este punto, solo cambio la pendiente, no absorbe más nitrógeno. La pendiente es más alta y más eficiencia. Y a ver si puedo dejarles el mensaje. Imaginémonos que estamos en esta situación, con este híbrido viejo que se mejoró. No es lo mismo partir de esta situación en el campo que de esta situación. En muchos trabajos americanos aparece esto. El mejoramiento incrementa el rinde alcanzable. Ellos parten de una situación donde estaban pasados en nitrógeno absorbido porque estaban en una zona de consumo de lujo de sus cultivos, muy cargados de fertilización. Entonces ven que el rendimiento sube sin incrementar la fertilización y se lo achacan todo a la eficiencia de uso. Los híbridos actuales tienen mayor eficiencia de uso de nitrógeno. Y es cierto, porque yo me vengo de acá hasta acá y aumenta la eficiencia. No necesito fertilizar más para que rinda más ese cultivo. Pero no es en general nuestro caso. En nuestro caso, nosotros que somos más bien poco propensos a fertilizar, imagínense que somos muy poco propensos a pasarnos nitrógeno, estamos en zonas de alta eficiencia. En ese momento estábamos acá. Entonces, si nosotros queremos ahora aprovechar el nuevo potencial genético, ¿no? Los híbridos que tienen mayor capacidad de rendir, mayor productividad del agua, pueden rendir mucho más que antes con la misma cantidad de agua. Entonces, no estábamos acá, estamos acá. Tenemos que agregar ese nitrógeno. Fíjense que no hay puntos acá arriba. No hay manera de producir grano sin absorber nitrógeno. ¿Es posible absorber sin producir? Sí, consumo de lujo, pero no se puede producir sin absorber. Entonces, para aprovechar todo esto que acabamos de ver, toda esta interacción entre el manejo y el mejoramiento genético, la productividad del agua, que es el principal limitante para el rendimiento de nuestros cultivos y sobre todo en varios sectores del sur de la provincia de Buenos Aires, necesitamos acompañar la nueva demanda, o sea, el nuevo tamaño de esta botella, con los nutrientes necesarios. Y a modo de ejemplo, y también surgido de la red, nos quedó un solo experimento, eran dos, nos quedó uno. Les voy a mostrar este de Coronel Rosales, ¿no? Cerca de Dorrego, zona muy poco productiva, suelos muy complicados, acompañados de baja precipitación durante la estación de crecimiento. Hicimos un ensayo de fertilización, la red hizo un ensayo de fertilización. Y acá tenemos el nitrógeno disponible en el suelo y el rendimiento, ¿no? Esto era para una dosis cero de nitrógeno. Este es un ambiente realmente restrictivo. Son ambientes que hace 10, 15 años, si se hacía maíz, eran ambientes donde la tecnología que se utilizaba era el manejo de híbrido, no se fertilizaba, tampoco se analizaba el suelo, se sembraba y se esperaba. Y 3.000 kilos de rendimiento era un rendimiento más que aceptable. Ahora, con esta intensificación en procesos, en conocimientos, ¿no? Cambiando el híbrido, sembramos tarde, bajamos la densidad, el techo de rinde, o el piso también, ha subido en gran medida. Y fíjense que en este ambiente particular, en estas condiciones súper restrictivas, el rinde alcanzable con esta tecnología era de 4.500 kilos. Pero si el productor no fertilizaba, no lo iba a lograr. Iba a seguir con un rendimiento similar al de su hijo de híbrido en ese ambiente. Es un ejemplo, ¿no? Para pensar. No son reglas, no son recetas. Pero estamos mostrando que incluso en ambientes muy poco productivos, donde nunca pensamos que iba a haber respuesta a nitrógeno, empieza a haber
porque lo que aumentó en gran medida es la eficiencia en el uso del agua, por mejoramiento genético en interacción con el manejo. Pero mucho menos ha subido la eficiencia en el uso del nitrógeno. Entonces tenemos que fertilizar más o nutrir más, con todos los cuidados que conlleva esto, ¿no? Acople entre oferta y demanda, tratar de que no ese nitrógeno vaya al cultivo y no vaya a óxido nitroso, no vaya a las napas, no se pierda amoníaco. Hay que hacer una intensificación sustentable de la agricultura. Bien, para terminar, o para resumir, ¿qué discutimos? ¿O qué vamos a discutir ahora? Si se prenden. Fecha de siembra. Una herramienta con mucha potencia para estabilizar, para subir el piso. Pero, por otro lado, y sobre todo en el sur de Buenos Aires, le pega muy fuerte a la humedad. Hay que considerar el precio del maíz, hay que internalizar el efecto en lo que es control de malezas, oportunidades, liberación de lote, son las cosas que hay que considerar. Mejoramiento genético, ha aumentado de manera impactante la productividad del agua en este cultivo. Y en ese proceso se ha incrementado mucho la tolerancia a estrés y también la plasticidad reproductiva. Por lo tanto, la respuesta a densidad baja. Ya no es el cultivo que era, ya no vemos esas curvas de óptima tan claras. Es un cultivo que responde mucho menos a densidad, lo que abre mucho el manejo de la densidad. O sea, podemos bajar de densidad, es difícil pasarse en densidad. Y nutrición. Esperamos una respuesta creciente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el rinde objetivo en general sube, porque para la misma cantidad de agua utilizada estamos teniendo más rinde, una botella más grande. La eficiencia en el uso de nitrógeno no subió tanto, entonces hay que acompañar el manejo, o este nuevo manejo y estos nuevos híbridos, con una readecuación de la nutrición nitrogenada. Bueno, tengo que agradecer a todos los que conforman esta red, los ensayistas, sobre todo los productores, a Andrés, la verdad que están generando datos espectaculares y creo que sirven muchísimo, y también a todos los integrantes del grupo de ecofisiología de cultivos de Balcarce, que gran parte de la información y de los datos que discutimos surge de este grupo y de los ayudantes como Emiliano Belli, que también es determinante en esto. Así que bueno, muchas gracias, espero que surjan buenas preguntas y una buena discusión. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por la disertación. Bueno, vamos a dar espacio ahora a las preguntas. También quería repetir el agradecimiento a los productores y ensayistas, que vi que varios están conectados, por el laburo que están haciendo, y también para todas las empresas que apoyan al proyecto. Así que, bueno, vamos a las preguntas. ¿Han estudiado híbridos de ciclo largo y corto versus corto como alternativa de manejo para el ajuste del periodo crítico para las distintas fechas de siembra? No con fechas de siembra, sí hemos estudiado, y ese trabajo que les mostré de Lucas Bonelli, pero en condiciones potenciales, pero no pensando en el manejo de periodo, en ubicación de periodo crítico. Lo que sí le puedo decir que consideren es que la siembra tardía, si estabiliza, es porque está llevando el periodo crítico a un lugar o a un momento con un ambiente más favorable para el crecimiento, al periodo crítico. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos dicen, pará, si sembramos tarde, no podemos recuperar parte del problema que tenemos con la humedad sembrando un híbrido más corto, y lo que va a pasar es que estás sembrando tarde para escapar a ese estrés probable en enero, por ejemplo, y si sembras un híbrido más corto vas a volver a entrar. Entonces, no sería, o sea, conceptualmente tendrías un problema. ¿Bien? Y después la otra, que también puede estar pensando el que lo preguntó, es tratar de escapar por adelante. Bueno, a ver, siempre un híbrido tan corto que el periodo crítico ocurre antes de que se establezca ese estrés fuerte que en general se da en enero en nuestra zona. Y lo que nosotros vemos es que es muy poco probable lograrlo en nuestras latitudes. O sea, la carga térmica que tenemos lleva a que incluso los híbridos más cortos no lleguen a ubicar el periodo crítico en una zona favorable o
frecuentemente favorable. Y otra cosa que tienen que considerar es que el periodo crítico es el periodo que rodea la floración, pero los trabajos que hemos llevado adelante muestran que si uno tiene que elegir cuál es el periodo más crítico, es de floración hacia el llenado, ¿no? Sería la fase LAC, donde se está dividiendo las células en el grano. Y eso te escapar para adelante. Vimos algunos, entiendo que hay ejemplos exitosos de escape por siembras tempranas, por ejemplo en Entre Ríos, donde uno puede sembrar más temprano y la carga térmica permite que se adelante mucho más rápido el cultivo en la primavera y realmente poner el periodo crítico antes de enero. Pero en el sudeste lo veo muy difícil. Los actuales, incluso con los más cortos, no lo vamos a lograr. Bien. Bueno, pregunta siguiente. ¿Cuál sería nuestra ventana de siembra de maíz tardío en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona azul, Tandil, Balcarce, siendo nuestra estación de crecimiento más corta comparado al norte de la provincia? Entiendo que más para el lado de más, cuánto puede ser el atraso en la fecha de siembra. Bien. Cada ambiente en particular puede requerir una sintonía fina, pero en general uno ve que la siembra de maíz se podría extender hasta los primeros días de diciembre. O sea, esa sería una ventana adecuada para maíz tardío y no comprometer el llenado en gran medida, ¿no? El llenado de granos, como bien dice la pregunta, tenemos estaciones cortas, entonces tratar de que el efecto de una helada, la primera helada del año que viene, no nos afecte o no impacte negativamente en el rendimiento. Así que la ventana sí, llegaría hasta los primeros días de diciembre. El gran problema, muchas veces, en términos prácticos, de esperar que transcurra noviembre para sembrar, es que después, en diciembre, a veces es muy difícil sembrar. Bueno, se nos ha dado con mucha frecuencia estos últimos años, con ventanas ventanas sin lluvias prolongadas en diciembre, que llevan a que uno pensaba sembrar el 5 de diciembre, pero al final el cultivo termina emergiendo en Navidad. ¿Por qué? Porque por más que yo siembre en seco, que muchos lo hacen, ese cultivo no va a emerger hasta que no se rehumedezca la zona donde está la semilla. Y al respecto están muy buenos los trabajos que está generando Fernando Giachetti en un módulo en Tandil, donde ellos están tratando de evaluar el efecto de la profundidad de siembra. Y esto puede abrir una ventana un poquito más grande, porque están viendo el efecto de sembrar hasta 8 centímetros. Y no ven depresiones, en principio, en el logro de plantas. Faltan los datos de rendimiento que van a estar estos días. Pero eso es interesante para seguir, ¿no? Y esto podría tener algún impacto en el largo de la ventana. Bien. Muchas veces, otra pregunta, se recomienda en ambientes de menor productividad híbridos de menor rendimiento o potencial, los cuales tienen menos precio. ¿Se podría utilizar la opción de híbridos de mayor productividad, pero bajando la densidad de los mismos? Y después pregunta, ¿responde una cuestión de mercado que vengan híbridos de alta productividad y de menor productividad, pudiendo ser compensado esto con la densidad? Muchas gracias. Está buena la pregunta. El claro ejemplo es el del sudeste de Buenos Aires. En esos ambientes, si se hacía maíz hace 15 años, eran el híbrido más barato o un hijo híbrido. Se pensaba mucho en eso, o sea, se trataba de hacer como la respuesta, o el resultado era muy... era desconocido, realmente nos podía salir pato o gallareta, se trataba de invertir lo menos posible. Entonces ahí pesaba mucho el precio de la semilla. Pero lo que se está proponiendo y el cambio rotundo que hubo, si uno ahora anda por esa zona va a ver que hay mucho maíz, es intensificar en procesos y en conocimientos. Y yo necesito sembrar un híbrido que, si va a haber estrés, que sea tolerante a estrés. Si voy a sembrar pocas plantas, que tenga altísima plasticidad reproductiva. Voy a ver cuánto cuesta la bolsa, pero si no, o sea, esas son las dos características centrales que están permitiendo que se desarrolle el maíz. Después, entre dos que cumplen esas características, tal vez compraré más barato, pero comprar
poniendo como primer variable el precio, es lo que ha cambiado, ¿no? Es lo que ha cambiado, pero, o sea, ya veo que cambió la idiosincrasia del productor, ¿no? En esa zona. Y un poco responde esto, es pensar en los procesos que rigen el funcionamiento del cultivo en ese ambiente, elegir por eso y después ver el precio. No digo comprar el más caro, comprar el híbrido que tenga las características que yo necesito. Hoy día las empresas conocen muy bien qué características tiene cada uno de sus materiales. Entonces, hay ensayos que evalúan tolerancia a estrés, hay ensayos que evalúan plasticidad reproductiva, sanidad, quebrado, raíz, que en muchos ambientes de estos donde vamos a dejar que el cultivo se seque hasta septiembre van a ser determinantes. Entonces, esas son las variables. El precio tendría que estar un peldaño más abajo, eso es lo que yo entiendo. Y entiendo que eso es lo que se está dando, ¿no? Bien. En relación a los ambientes restrictivos, más allá de la densidad, ¿podemos esperar respuestas al espaciamiento entre hileras, entre líneas? Bien. En ambientes muy restrictivos se están sembrando con muy bajas densidades. Hoy día, 25.000 plantas por hectárea, supongamos. En esas densidades donde los cultivos no cubren el suelo, no los cubren, las plantas están aisladas, la distancia entre hileras pasa a segundo plano, porque yo no afecto la cobertura del cultivo con la distancia entre hileras, en el rango que nosotros solemos mover la distancia entre hileras. Ahora, si yo estoy en un ambiente y no voy a bajar la densidad, si separo hileras, entonces voy a generar una cobertura más lenta del suelo y es probable que incluso alcance una cobertura máxima menor. Entonces estoy haciendo un uso más conservador del agua y podría tener un efecto favorable, pero se entiende que si las plantas están sueltas, si la densidad es muy baja, yo prácticamente no en nada la cobertura del suelo y todo lo que tiene que ver con espaciamiento de hileras en gran medida tiene que ver con cobertura de suelo, si es que hubo efecto. Si yo separo hileras, el concepto clásico de los trabajos que realizó Fernando Andrade, por ejemplo, pero con densidades cercanas a las 60.000 plantas, yo separaba hileras, acercaba las plantas en la hilera a la misma densidad, aumentaba la superposición entre las plantas, pero necesito más área foliar para cubrir el suelo y voy a retardar la cobertura del suelo. Entonces, en algún año donde faltaba agua, como yo bajaba la cobertura del suelo y como el año era seco, no iba a haber evaporación, entonces podía haber que transfería agua al periodo crítico y entonces podría haber un plus de rinde para el que separaba hileras. Lo contrario pasaba si lo que limitaba el rendimiento era la cobertura en el periodo crítico. Si yo por algún motivo, híbridos muy cortos, siembras muy fríos o granizo o defoliaciones de algún tipo, llevaban a que me falte área foliar en el periodo crítico para cubrir el suelo, entonces si yo acercaba hileras, se separaban las plantas en hilera, había menos superposición de hojas, menos autosombreo, entonces con menos área foliar yo lograba cubrir todo el suelo y tenía un plus de rinde por acercar hileras. O sea que no había una receta tampoco. Eso pierde un poco de peso, es lo que quiero decir, con mucha vuelta lo estoy diciendo, perdón, pierde un poco de peso cuando yo me voy a densidades ultra bajas, porque las plantas, no importa cómo yo las acomode ni las hileras, van a estar separadas entre ellas, no hay efecto de autosombreo, de superposición de dos plantas vecinas. Perdón por haber tardado tanto, pero hay bastantes trabajos escritos de Andrade, Madoni, y después es muy, muy práctico agarrar una hoja, dibujarlo y empezar a ver qué pasa. Pero se los dejo a ustedes. Bien. Aníbal, para maíces de siembra temprana, ¿se podría esperar que la reducción de la densidad de siembra tenga un impacto similar sobre la dinámica del agua respecto al retraso en la fecha de siembra? En el tema de bajar el riesgo, digamos, de estrés. Está buena la pregunta y es complicada. Creemos que sí, lo estamos estudiando fuerte, pero por algo muy parecido a lo que estamos hablando recién. Si uno baja la densidad por debajo de 30.000 plantas, por ejemplo,
ya es muy difícil que se cubra el suelo. Por ejemplo, con 30.000 plantas logramos coberturas de 50, 55% del suelo. O sea, interceptamos el 50-55% de la energía que llega. Si interceptamos menos energía, hay menos consumo de agua, si es que no hay evaporación. Bien, entonces Mariano Hernández, Carla Alfonso están estudiando eso. Y uno pensaría que yo pienso que es una estrategia. Y por lo que estábamos hablando, pocos milímetros en esos ambientes pueden tener alto impacto. Ahora, cuando uno ve el trabajo de Fernando Ross que acaba de publicar, cuando ve los datos de la red que acabamos de mostrar de Carue, ve que en general es difícil pasarse. O sea, con las altas densidades en siembras, en ambientes restrictivos, no hay caídas en rendimiento. Obviamente que si rinde lo mismo, yo voy a sembrar pocas plantas. Pero hay un tema, nos falta generar información al respecto. Pero eso es lo que te puedo decir. Pero podríamos ahorrar algunos milímetros, sí, pero no es tanto como pensamos. Se está publicando ahora un trabajo de Mariano Hernández que puede ser útil para responder esta pregunta, donde se ve que en realidad no se ahorra tanto por bajar densidad. Pero bueno, no fui claro en la respuesta, perdón. Pero es un tema complicado. Bien, bien, muchas gracias. Una consulta, con un material de ciclo corto, la zona de Mar de Plata para maíces de siembra de segunda, digamos, sobre trigos. ¿Tienen algunos ensayos? ¿Llegan bien a madurez fisiológica? Si están viendo algo? Estamos llevando adelante un lindo experimento este año donde probamos ciclos y fechas de siembra y sí, hay ciclos que llegan incluso en fechas muy tardías que permitirían sembrar maíz de segunda sobre cultivos de trigo cosechados el 10 de enero, permitirían llegar prácticamente a madurez fisiológica un año como este, que está helando bastante tarde, todavía no. Pero bueno, pronto va a estar la información y sí, el efecto del ciclo del cultivar es determinante, sobre todo en la estabilidad del rendimiento. Eso es lo que estamos estudiando fuerte este año, así que pronto vamos a presentar los resultados. Pero lo estamos viendo como un cultivo que puede llegar a crecer mucho y complementar o competir muy bien con el cultivo de soja de segunda en el sudeste. Si adecuamos el ciclo de cultivo. Tal vez con ciclos que aún no están acá presentes como para ser, de forma, o sea, no son comerciales, ¿no? Tenemos que ir a buscar ciclos un poco más cortos para realmente bajar de las lomas o para irnos a siembras tardías que nos permitan estar tranquilos de sembrar la primera quincena de enero. Bien. ¿Qué preguntan si la profundidad de siembra puede incidir en el futuro anclaje de la planta? No soy experto en el tema. Entiendo que si la profundidad, si nos quedamos cortos en profundidad, podemos tener problemas, pero no soy experto. No. Y no tengo mucha experiencia al respecto. En general siembro la misma profundidad siempre, así que pocas veces tuve ocasiones de evaluar esto. Recién ahora, en este ensayo que está llevando adelante el Lechu, Giacchetti, Fernando Giacchetti, para que no lo conoce, vamos, que lo conoce todo el mundo, pude empezar a ver algo, ¿no? Tal vez más al oeste hay más experiencia. Habría que hablar con técnicos y productores del oeste de Buenos Aires, donde muchas veces buscan profundidad. Pero entiendo que si nos vamos para abajo no hay problemas. Sería la emergencia si nos vamos para abajo. El tema es cuando te quedas arriba y ahí sí puede haber problemas de anclaje. Bien. Acá tengo una pregunta que la amplío un poco. Ya saliendo del tema de maíz, si tienen evaluado entre maíces o si tienen información respecto a comparar maíces tardíos y tempranos, cómo terminan impactando, si tiene algún impacto en el rendimiento del cultivo sucesor por una liberación anticipada del lote. En el caso de la pregunta está orientada a rotaciones de maíz soja, entiendo que es de un productor
una zona quizá un poco más al norte. En el caso del sudeste quizá tenga más sentido pensarla para el lado o el sur, para el lado del impacto sobre el trigo siguiente. Si han visto alguna diferencia también. Yo particularmente no evalué esos sistemas, esto es tal vez técnico o los ATR tienen más información, pero entiendo que tiene que haber impacto en el cultivo que sigue, de hacer que hay gran impacto o gran efecto de lo que es malezas, es mucho más complicado. El control de malezas, hay muchas malezas, problema en la región, que si uno pudiese sacar el maíz en esta época, ahora, podríamos controlarlas muy fácil, y si tenemos un maíz tardío y lo vamos a sacar a fin de agosto, mediados de agosto, van a estar ahí protegidas por el canopeo de maíz, va a ser mucho más difícil controlarlas, va a ser más caro controlarlas, y el control no va a ser tan bueno seguramente. Y después calculo que hay una interacción muy fuerte, que esto también hoy día se debe estar avanzando muchísimo, con el cultivo de cobertura, si es que hay cultivo de cobertura, siembra aérea, con una cosecha temprana o tardía de maíz. Así que seguramente hace efecto, y seguramente hace efecto también en lo que es nutrición y movilización. Y tiene que haber información, pero no soy la persona indicada para responder real, o sea, con certidumbre a la pregunta, pero que siga averiguando a que lo preguntó, porque está bueno, tiene que haber algo. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Una pregunta relacionada con el nitrógeno. Si los requisitos de nitrógeno cambian o no entre siembras tardías o tempranas, y si es que cambian, ¿a qué se debe? Bien, está buena, hay algo de información fina. En términos generales, groseros, los kilos de nitrógeno absorbido por tonelada de grano producido se mantienen. En términos generales, se mantienen. Donde hay donde sí se establece una diferencia, que es notoria muchas veces, es no en la demanda, sino en la oferta y el acople que hay con la oferta que el suelo está brindando. Entonces, en general, el maíz tardío, el crecimiento y por lo tanto la demanda de nitrógeno se acopla mucho mejor a la liberación de nitrógeno de mineralización del suelo. Entonces, en tratamientos de N, cuando uno no fertiliza, la diferencia en rinde entre un temprano y tardío es notoria. Entonces, la respuesta a la fertilización en general en los tardíos es menor que en los tempranos. Porque los tempranos, gran parte de ese nitrógeno que va a absorber el cultivo, se da en un momento en que el suelo todavía no está liberando. Recuerden que la liberación, tampoco soy un experto en esto, pero bueno, soy ingeniero agrónomo y más o menos lo manejo. La liberación de nitrógeno responde a la humedad y la temperatura. Y la temperatura del suelo está corrida respecto a la curva de radiación. O sea, la radiación calienta, la temperatura del suelo sigue subiendo más allá del día con más radiación, que es el 21 de diciembre. Entonces, el gran aporte de mineralización del suelo es enero, febrero, marzo, y un cultivo de maíz sembrado temprano, para los últimos días de diciembre ya tiene el 50% del nitrógeno adentro de la planta, lo necesitaba, y si el suelo no se lo dio, va a tener mucho impacto el nitrógeno o la fuente que nosotros estemos agregando al sistema desde afuera. Por eso, en la práctica sí se ven diferencias grandes en respuesta a fertilización entre tempranas y tardías. Bien. Buenísimo. Acá hay una consulta respecto al tema de si se tienen, digamos, si se han evaluado el impacto que tiene en las fechas tardías lo que son enfermedades mayores, a veces presiones de plaga y problemas de quebrado, sobre después la posible merma en los rendimientos o en la calidad de los granos eh, respecto a siembras quizá tempranas, y cómo impacta eso en el resultado global de la producción de maíz tardío, digamos, si se quiere. Está muy bueno, y es algo también a internalizar, hay muy poco dato, por lo menos local. Diego de la Torre, de INTA Balcarce, Santiago Tun, están atrás de eso. El año pasado se hicieron algunos experimentos, y calculo que este año vamos a tener algún dato, lo que sea. Pero seguramente hay efectos, y seguramente el efecto o la diferencia o la merma pueda ser manejable, ¿no? En función de la selección del híbrido, la sanidad de los híbridos.
Algo que mejoró, que no está ahí, yo hoy no lo mencioné, la productividad del agua mejora, la tolerancia al estrés mejora, pero otra cosa que fue fundamental para este cambio en el manejo de maíz y para que hoy día estemos haciendo maíces tardíos en el sudeste de Buenos Aires es lo que es sanidad, por un lado, tolerancia a enfermedades, y lo que es tolerancia a insectos. Sería impensado tener un híbrido no BT, ¿no? Con una caña mala, sembrarlo el 25 de noviembre en Balcarce y cosecharlo a mitad de agosto, ¿no? O sea, eso es un gran cambio que hubo metido ahí adentro. Nosotros, o sea, habría que hacer un análisis claro de cuánto cambió la tolerancia o la resistencia de esos tallos. Sabemos que o sea, tenemos genes para control de insectos y tenemos tolerancia a enfermedades. Es un gran cambio y hay que seleccionar híbridos cuando uno está dispuesto a sembrar tarde y esperar que ese cultivo llegue a esa humedad de estabilización que va a ser menor, va a ser mayor por lo que dijimos, pero va a ser mucho más atrás en el tiempo encima, va a tener que estar parado 2 meses en el campo, entonces esas características del híbrido, de la tolerancia al estrés y la plasticidad reproductiva, van a ser determinantes y van a influir en gran medida esta pregunta que están haciendo, ¿cuánta es la merma o si se cuantificó o no? Va a ser muy importante. Bien. Nico Bronzovich pregunta, en planteos bajo riego, ¿cuántos milímetros de riego de agua podríamos ahorrar por atrasar la fecha de siembra? Y si eso tiene sentido en ese tipo de planteos, ¿no? O si directamente te irías a siembras tempranas. Está muy buena la pregunta, habría que hacer el balance, pero es probable que en muchos ambientes y algunos años, o muchos años en particular, el mejor negocio sea sembrar tarde o bajar la demanda y regar menos. Y no apuntar a 15.500 kilos de maíz, apuntar a 13, entonces también acomodar la fertilización para esos 13. Al final, si vemos todo el sistema, tal vez tengamos un sistema estable, con menos productividad, pero con mucho menos insumos y seguramente con menos impacto ambiental, ¿no? Menos impacto por menos agua de riego, que en general genera impacto negativo por sales en nuestra región del suelo, y menos incorporación de fertilizante. Así que ese es un lindo ejercicio que habría que hacer. Y no es complicado hacerlo, ¿no? Es cuestión de trabajar con balances de agua o modelos de simulación de cultivos. Bien. Pensando en mixes para silo y híbridos plásticos, ¿qué densidades deberían buscarse para ambientes de alto potencial, incluso considerando con disponibilidad de hacer riego, y para ambientes de mediano potencial? Lo que no aclara es qué tipo de estrategia de plasticidad tendrían los híbridos, ¿no? Quizá, no sé si eso varía. Está bueno. Yo no soy especialista en nutrición y claro, puede haber un efecto en la composición, ¿no? de la materia seca. O sea, el efecto del manejo sobre la composición y la degradabilidad ruminal o la digestibilidad de la materia seca. Pero en lo que hace a producción, lo que sí pudimos ver, haciendo un trabajo con Germán Merone y usando datos de los creatamberos de Tandil y más todos los datos del grupo de ecofisiología de cultivos, es que si nosotros poníamos rendimiento y materia seca, la relación para un conjunto de datos infernal, desde rendimientos de 2.000 kilos hasta rendimientos de 20.000 kilos de grano, era una línea recta perfecta. O sea, están muy relacionados. Y esto tiene que ver con que si nosotros no tenemos un recipiente para meter los asimilados que se generan en el maíz en el llenado, no podemos tener acumulación de biomasa. Porque el maíz no tiene un órgano especializado para acumular fotoasimilados como la caña de azúcar o como la remolacha. Tiene el tallo que puede cargar 1.000 kilos de sacarosa, 1.500, pero si eso se llena, ya lo que pasa es que ocurre un retrocontrol de la fotosíntesis. ¿No? Nosotros podemos ver que el cultivo está verde, pero no está creciendo. Entonces hay una relación muy buena entre rendimiento, que es el tamaño de la botella, y biomasa total, que es lo que le interesa al productor cuando está haciendo un silo. Ahora, si esto es así, lo que es interesante es que el rendimiento, el manejo que maximice el rendimiento, va a ser el manejo que maximice el rendimiento en biomasa total.
Por lo tanto, recetas, el productor que está interesado en saber cuál es la densidad óptima para silo, lo que yo le puedo decir es que la densidad óptima para silo va a ser la densidad óptima para rendimiento. No tendría que esperar una respuesta o una densidad distinta, aunque hay mucho escrito, pero los datos a mí me muestran eso. No tendría que haber. Entonces, si en un ambiente particular la densidad óptima son 70.000 plantas, para maximizar el rinde, entonces para maximizar el rinde en biomasa son 70.000 plantas. Eso es lo que le quiero decir. Y lo que vuelvo a aclarar es que no me estoy metiendo en lo que es cómo se degrada ese tallo, esa hoja, en el rumen. Si hay algún efecto del diámetro de los tallos, por ejemplo, sobre la degradabilidad ruminal o sobre la digestibilidad del almidón que lo acompaña, ahí yo hago agua y habría que hablar con los que saben los que entienden de digestibilidad, de nutrición animal. Pero en cuanto a producir biomasa, no hay un manejo para silo y un manejo para grano, es el mismo manejo. Maximizar el tamaño de la botella. Esa sería mi recomendación. O sea, maximizar el número de granos fijados. Entonces, el efecto de la plasticidad reproductiva es el que acabamos de describir, la tolerancia a estrés es el que acabamos de describir, y el de la fecha de siembra es el que acabamos de describir. No sé si respondo. Perfecto. Es eso, pero bueno, está buena la pregunta, y es algo que me lo preguntan con frecuencia, y por eso agarramos todo ese set de datos que no lo tengo a mano, y no soy muy experto para manejar la computadora, tengo miedo de hacer macanas, pero es muy buena la relación. No está publicado en ningún lado, lo tenemos que publicar con Germán, pero está buena. Y tiene sentido ecofisiológico. Pensando en todos los conceptos que nosotros manejamos, no había manera que no sea así. El maíz no puede crecer si no tiene un depósito para esos asimilados. Ese depósito se genera en el periodo crítico. Entonces nosotros tenemos que tratar de agrandar esa botella. Y recién ahí se va a cargar. Bien, Aníbal. Sí, acá la persona que hizo la pregunta dice que sí, que estaba impecable la respuesta. Muchas gracias. Para bajas densidades, se buscan materiales prolíficos. ¿Es preferible, dentro de los prolíficos, macolladores o materiales más propensos a más de una espiga por planta, pero no macolladores? Bien. Es un tema vidrioso, pero voy a tratar de salir lo mejor posible y aclarar lo mejor posible. A ver, la plasticidad a la que yo me refiero es plasticidad reproductiva. La plasticidad reproductiva es la planta crece en el periodo crítico y ¿qué tan grande es la botella? Antes los maíces viejos tenían un problema, la planta crecía y la botella era chica, porque la espiga era chica, ahora es grande porque tiene o dos espigas o una espiga inmensa. Después tenemos la plasticidad vegetativa. El maíz también tiene muy baja plasticidad vegetativa porque lo seleccionamos para que no la tenga, para que no macolle, para que una semilla de un vástago. El trigo tiene altísima plasticidad vegetativa. Si tiene recursos, macolla. El sorgo también. La soja ramifica. El girasol tiene hojas inmensas si está solo. El maíz, noten que ni siquiera tiene plasticidad en el tamaño de la hoja. Una hoja de la cabecera del lote afuera contra el alambre va a tener casi el mismo tamaño que una de adentro. Entonces, por un lado tenemos la plasticidad reproductiva, que hoy día, como les mostré, casi todos los hilos tienen altísima plasticidad reproductiva, o por lo menos vamos a decir que hay alta plasticidad reproductiva. Y uno de la plasticidad reproductiva, que era uno de los grandes problemas de densidades, cuando nos quedamos cortos en densidad, es la prolificidad. O sea, ese es el trabajo que hace poquito publicó Fernando Ross. Los híbridos prolíficos, en general, son plásticos, pero no es condición sine qua non. Hay híbridos no prolíficos que también tienen esta plasticidad reproductiva y si crecen a altas tasas en el periodo crítico, pueden fijar más granos. Ahora, los macolladores, que en general también termina teniendo plasticidad reproductiva, pero no me voy a meter muy fino en eso, la gran diferencia que tienen es que tienen plasticidad vegetativa, empiezan a tener esto que nosotros le sacamos al maíz, que en general no impactaba en nuestros sistemas, ¿por qué? Porque en densidades altas, 60.000 plantas cubrían el suelo, no iba a haber problema, pero en densidades bajas se activan estas yemas, en estos híbridos propensos a macollar, y algo que estaba muy limitado el maíz, que era la capacidad de crecer de ese canopeo en bajas densidades, ahora no. Y un cultivo en bajas densidades puede interceptar más energía. Entonces,
¿Qué sabemos hasta ahora? ¿O qué te puedo decir ahora? Y hay mucho trabajo que se está haciendo justo este año, así que pronto va a tener mejores respuestas, seguramente, que le hizo esta pregunta. Es que si hay recursos y la densidad de plantas es muy baja, por ejemplo, 20.000 plantas, y hay recursos y no faltan recursos, nada le va a ganar a un macollador. Nada. ¿Por qué? Porque por más que un cultivo sea plástico desde el punto de vista reproductivo, supongamos que tengo un cultivo como el que les mostré en la imagen, una línea recta entre crecimiento por planta y rendimiento. Ese cultivo, con 25.000 plantas, no va a interceptar más del 50% de la energía, crecer a más del 50% de lo que va a crecer un cultivo que cubra todo el suelo. Y el macollador viene y rompe con eso, porque dice, pará, un macollador, bueno, no hablo del maíz, pero es un macollador, macolla, entonces con 20.000 plantas supera ese 50% de intercepción y crece a altísima tasa. Si hay recursos, esos vástagos que son reproductivos van a fijar granos y va a ser imbatible. Fernando Ross tiene muchos datos de estos. O sea, si vos me preguntás, supongamos que la semilla fuese carísima, 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 y yo estoy en un ambiente de altísima productividad, elijo el macollador. Seguro, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque va riendo con esa limitación en plasticidad vegetativa que tenía el maíz. Vegetativa. Ahora, muchos ambientes del sur de Buenos Aires, lo que buscamos es reducir plantas para reducir consumo, que no está tan claro, les comenté eso, también no lo tenemos tan claro, pero bueno, queremos no cubrir el suelo para tratar de transferir agua al periodo crítico. Entonces ahí estaba la pregunta, si yo hago una reducción en número de plantas, de semillas, para que haya pocos vástagos, pero el híbrido decide cubrir el suelo por B4, B5, que siempre hay recursos, incluso en Dorrego, decide activar estas yemas, en vez de tener baja cobertura, al final tengo alta cobertura, uno podría pensar que eso va a ser una estrategia contraproducente. ¿Por qué? Porque yo quería reducir la cobertura y el híbrido decidió ir a cubrir el suelo porque había recursos. Entonces uno espera que tenga un efecto depresor, por ejemplo, en esos ambientes muy restrictivos en el sureste de Buenos Aires. Cuando vemos los datos de la red de APRESID y cuando vemos ensayos puntuales de Fernando Ross, por ejemplo, en Barro, nos muestra que es muy difícil encontrar el efecto depresor del macollo. O sea, que es muy difícil encontrar esa situación donde el macollo se llevó agua que iba a usar la planta en el periodo crítico si no estaba el macollo. Bueno, y eso abrió un montón de preguntas. Ignacio Masigoi ahora está haciendo una tesis de maestría acá con nosotros en Balcarce y va a responder mucho de esto. Está también Diego Rotiri trabajando con esto. Así que va a haber respuestas. ¿Qué les puedo decir? De la red que les mostré de APRESID, los grupos de híbridos de los que no tuvo diferencias en ningún ambiente de los restrictivos, que están siempre en el grupo de punta, ahí tenemos híbridos macolladores, híbridos no macolladores prolíficos e híbridos macolladores no macolladores no prolíficos. O sea, híbridos no macolladores, o sea, sin plasticidad vegetativa, que son plásticos reproductivamente porque tienen una espiga flexible. Híbridos que son no macolladores, que son plásticos reproductivamente porque tienen 2 espigas o más. E híbridos que son plásticos vegetativa y reproductivamente porque macollan. Y no hubo diferencias. Entonces, tal vez le estamos poniendo lo que yo veo, ¿no? Que con la información que tenemos, a veces le ponemos demasiado énfasis a estos traits y al final todavía no los entendemos del todo, pero no hay tantas diferencias. Esto nos indicaría que el macollo no consume agua como nosotros pensamos y nada más. Pero bueno, falta mucho. Falta mucho en cuanto a información y análisis de datos de esta campaña. Ya te digo, si esto se repite dentro de 6 meses, vamos a tener más datos. Pero viendo los datos de RINDE, es lo que les acabo de decir. No hay mucho argumento para seleccionar un trait sobre otro en condiciones de cultivo. Y vean los datos de la red que están publicados en esta dirección que está presentada acá. Ahí lo van a ver clarito. Bien. Acá preguntan algo más general. Si es posible en un futuro pensar en una agricultura con menor uso de fertilizantes, si los mejoramientos genéticos tienden a subir los rendimientos, no necesariamente a costa de mayor eficiencia del uso del nitrógeno. O si siempre sería a costa de una mayor eficiencia del uso del nitrógeno. Sí, sería al contrario. Si nosotros queremos incrementar rindes sin incrementar nitrógeno, tenemos que aumentar la eficiencia fisiológica en el uso de nitrógeno. O sea, con los mismos kilos de nitrógeno absorbido,
tenemos que producir cada vez más grano. Para eso lo que tenemos que, o sea, gran parte del nitrógeno que entra a una planta de maíz termina en el grano cosechado. Entonces que algo pasó en este último tiempo. Una de las alternativas es seleccionar granos cada vez con menos contenido de proteína, por ejemplo. Pero bueno, debe tener un límite y después hay que entender que la proteína en el grano tiene una utilidad también. Pero bueno, el que propone eso tiene que ver esto. Gran parte del grano está saliendo del nitrógeno está saliendo del sistema. Entonces, si yo quiero producir más rinde con menos nitrógeno, necesito diluir ese nitrógeno en el grano de maíz. Si eso es posible y ese grano es útil, entonces sí sería una alternativa. Y parte del incremento en rinde llevó a que haya una dilución. La proteína de un híbrido de hace 20 años, Colorado Duro, o 25, 30 años de Argentina, es un 20% mayor que la proteína de un híbrido actual, ¿no? Pasamos de 10, 11 puntos a 7 puntos de proteína en grano. O sea que parte de eso explica el pequeño incremento que hubo en eficiencia de uso del nitrógeno entre híbridos actuales, mejorados, e híbridos antiguos. Se puede seguir por este camino, no sé hasta qué punto. Bien, bien. Y una más, aumentó mucho más el rinde que lo que se diluyó, que la dilución que hubo en proteína, y por eso tenemos que darle cada vez más nitrógeno, para cerrar. Bien, gracias, Aníbal. Acá te ponen gracias y la respuesta. Y ponen para un ambiente costero, en un suelo profundo, usando alta tecnología, siembras tempranas de octubre y en secano. ¿Te animarías a bajar la densidad y hasta qué cantidad de plantas? No especifica la densidad de la cual partís, ¿no? Pero... No, está bien. Sí, seguramente se está refiriendo a un buen ambiente. Me imagino ese ambiente costero, sembrado temprano. Hoy día en el sudeste me imagino Necochea, ¿no? Y respecto a las densidades que se sembraban antes, hoy día están sembrando, supongamos, 70.000 plantas en ese ambiente, es probable que uno se pueda reducir la densidad sin esperar mermas en el rendimiento. Y hay que ver a qué rendimiento apunta. Entonces, la densidad es función del rendimiento que yo espero. Y lo que vemos es que hoy día, para rendimientos de hasta 15.000 kilos, por ejemplo, en un pivot, lo podemos lograr con 75.000 plantas, cuando antes teníamos que poner 90.000 plantas. Ese es el cambio que hubo. Entonces, hoy día, si vos me decís que apuntás a 11.000 kilos, no hay recetas acá, ya hablando más como productor. Si me decís que vamos a apuntar a 11.000 kilos, y te digo, pero con 50.000 plantas está sobrado. Para lograrlo, si vos seleccionaste un híbrido con plasticidad reproductiva. ¿Bien? Bien, bien. Pero no, no hay recetas, otra vez. Bien, Aníbal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, veo acá en el chat que ya pasamos por todas las preguntas y no hay más en el panel de chat. Así que creo que acá vamos a dar cierre ya entonces a la charla. Nada, de parte mía y del programa Chakras, te agradezco, Aníbal, por la disertación, a todos los asistentes que estuvieron del otro lado durante toda la charla y haciendo las preguntas al final. Creo que estuvo bueno el intercambio y bueno, y a las empresas e instituciones que participan de la red, que siempre es importante el apoyo. Así que de mi parte, muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima, dentro de 6 meses, esperemos, Aníbal, con más datos. Bueno, dale, bueno, gracias. Gracias por el espacio y bueno, un saludo para todos. Saludos a todos. Hasta luego.